Sin duda, un hecho de los más importantes en la carrera de Franz ya que fue un poco el declive, pero también fue un poco a nivel espiritual lo que le cambió completamente, ¿vale? Y ello tiene el punto de partida en el año 1980, ¿vale? Como bien sabéis, Franz ganó el 77, 78 y 79 los Mr. Olympia. Para él, el mejor Mr. Olympia fue el 79, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que por aquel entonces él ya estaba estudiando o estaba muy metido dentro de la filosofía budista Zen. Y en ese tipo de filosofía lo que tratamos de controlar un poco son nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque básicamente son los que dictan cómo somos, ¿vale? Pues bueno, él dice que las lesiones le cambiaron la forma de entrenar, ya que había lesiones que eran ya crónicas o no tenían remedio, así que ellas eran las que elegían un poco el nivel de entrenamiento o la selección de ejercicios, ¿vale? Eso lo saqué de su entrevista. Y dice que por aquella época su frase o su mantra es una frase que solemos repetir una y otra vez, a veces son negativas, otras positivas, ¿vale? Pero es como decir, soy cojonudo y me creo que soy cojonudo, o al final acaba siendo como ello, o puedes pensar, soy idiota, yo no sé hacer matemáticas, yo es que no hago bien matemáticas y al final no es que sea un problema de que sabes o no sabes, simplemente de que haces que eso se convierta en realidad. Eso es un mantra, ¿vale? Pues él tenía el mantra que decía go where you are appreciated, que en español es ve donde te aprecien, ¿vale? Porque él cuando empezó a entrenar, en vez de tener gente al lado que le estaba apoyando, les decían, Fran, tienes que hacer esto o tienes que entregarlo todo. Dice que le llamaban marica, se metían con él. Entonces, ese tipo de negatividad la quito un poco repitiéndose una y otra vez, ve donde eres apreciado, ¿vale? Esta sería una de las puntos de vista de la filosofía de Franz. Su mantra de la meditación, vale, hay que tener en cuenta que los mantras, como he dicho, son los pensamientos recurrentes que solemos tener, a veces son un poco subliminales, pero dicen mucho de nosotros, ¿vale? La meditación para Franz no es otra cosa, y para la gran mayoría de gente que hace este tipo de práctica, es vaciar la mente. Todo radica en ello, vaciar la mente, quitar la mente, quitar la basura de la mente, quedarla en blanco, ¿vale? Dice que él también, por aquella época también practicaba mucho el control de las ondas y las vibraciones, es decir, hay diferentes, igual que los sueños, hay diferentes ondas, alfa, beta, etcétera, ¿vale? Es algo complejo, pero él dice que depende de la onda en la cual nos encontramos, muchas veces somos más sugestivos para ciertas cosas, entonces él trabajaba mucho con este tipo también de meditación. Otra cosa muy importante, ¿vale? Después del Mr. Olympia del 79, que fue para él uno de los mejores, vino el Mr. Olympia del 80. El Mr. Olympia del 80 sin duda destrozó la carrera de muchos grandes culturistas, en concreto el de Mike Menzer, ¿vale? Sabéis que fue un año muy jodido para todos, en concreto para él, ya que creo que sin duda le marcó demasiado, ¿vale? Le afectó muchísimo. Franz dice que por aquel entonces, para él en el Mr. Olympia del 80, el controvertido en el que volvió a participar Arnold sin que nadie se lo esperase, pero muchos lo intuían, pero no lo veían, dice Negative Body Metaphor, o Metaphor, que básicamente serían metáforas corporales negativas. Dice que él, antes de que le pasara el accidente de la piscina, es decir, hace 3 meses antes o 2 meses antes de la competición de este Mr. Olympia, se cayó en la piscina y se reventó la uretra. Arnold bromeaba o le llamó por teléfono y le dijo que se estaba sangrando por el pito porque había tomado muchos esteroides. Ya sabes el humor de Arnold, siempre por donde va, un poco de esa manera, humor un poco oscuro. Pues es curioso porque Arnold fue uno de los que recomendó a Franz de que no se retirase y que volviese a competir, es decir, después de haber perdido una cantidad de peso bastante grande para el Mr. Olympia del 80, pues Arnold le recomendó competir. Desde mi punto de vista, ¿qué creo? Creo que Franz fue de los pocos que derrotó a Arnold en una tarima, es decir, al llegar a América, Franz superó con creces a Arnold, ya que este se encontraba bastante blando y fofo. No tiene ningún misterio, simplemente Franz estaba en muy buena forma y Arnold acababa de llegar a América y estaba a fondo. Entonces yo lo que creo que Arnold animó bastante a Franz a que compitiese en el 80 porque era una forma de derrotar básicamente a todos los que le habían ganado a él. Es decir, ganó a Sergio Oliva en su año,
en el 71, 72. Y en este caso quedaba Franzen, ya que es de los pocos que, como he dicho, derrotó a Arnold en una tarima. Entonces yo creo que era una buena idea para Arnold saber que él iba a competir para derrotarle y poder decir, pues mira, básicamente yo he ganado a todos los que en su día me ganaron. Y se retira en cierta parte, no invicto, pero sí derrotando a los que te han hecho trizas. Pues bueno, entonces la Negative Body Metaphor, como he dicho, dice para Franzen no empezó el día que se reventó la uretra, ¿vale? Dice que eso empezó ya mucho antes. El año en el que se estaba preparando para el Mr. Olympia en el 80 ya empezó con este tipo de metáforas corporales, que básicamente empezó a decirse, joder, tengo que hacer otra vez esta mierda, odio esto, es que otro año de mi vida en esta mierda, es que no tiene sentido. Pues ese tipo de metáforas corporales negativas fueron las que le llevaron a sufrir el accidente de piscina, ¿vale? Y para él el Mr. Olympia del 80 ya, como bien dice en la entrevista, ¿vale? Que podéis mirarlo, Escape Your Limits, que es de donde he sacado la información en YouTube, ¿vale? Una entrevista que le hacen para este canal. Pues empezó ya la hecatombe, es decir, a partir de ese año ya Franzen ya fue hacia abajo. Dice que cometió el segundo error, fue volver a competir en el 81, cuando fue también igual de controvertido, sino más con Franco Colombo, pero bueno. ¿Y qué aprendió de ese año? Aprendió a quitar las metáforas negativas corporales, es decir, a prestar más atención a lo que decía sobre sí mismo, es decir, la ira incontrolada, que fue lo que le llevó a la perdición, por así decirlo, la empezó a controlar teniendo en cuenta lo que se decía a sí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, esto ha sido un poco el vídeo. Quería analizar este año en concreto, la forma en la que Franzen cambió, la forma en la que él pensaba sobre sí mismo, ¿vale? Para mucho mejor, teniendo en cuenta este tipo de pensamientos, ¿vale? Y bueno, como he dicho, la figura de Franzen es bastante extensa para analizarla. Haré más futuros vídeos. Si os interesa, me lo dejáis en comentarios, que tengo bastante información al tema. Subiré a la pestaña de comunidad algunos links de mis primeros vídeos de culturismo que fueron sobre Franzen, sus dietas, entrenamiento, etcétera, para que podáis disfrutarlas. Y bueno, esto ha sido un poco todo, ¿vale? A darle caña y a ser fiel.